Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. A nuestro buen Dios damos gloria y honra en esta hora porque Él es el Padre maravilloso que nos ama y nos ha redimido. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Mi nombre es José Alonso y tengo el privilegio de hacer parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y hoy continuamos con la serie El corazón de tu Padre, una serie basada en el libro de Deuteronomio. Y hoy vamos a abordar un tema muy especial y he titulado este mensaje El Padre bendice la obediencia. Hoy vamos a hablar precisamente de ese tema, de la obediencia. Y para iniciar, quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 6 y me sigan en la lectura en el versículo 24. Dice la palabra del Señor: así que el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en todas nuestras sedes aquí en Miami y un saludo especial para todos los que nos acompañan por internet. Hoy quiero iniciar contándoles que la Agencia Federal para la Atención de Emergencias aquí en los Estados Unidos se le conoce como FEMA, y ellos dicen que la causa número 1 de muertes provocadas por situaciones climáticas es cuando la gente intenta cruzar calles inundadas y se ahogan. La mayor incidencia de este problema ocurre en personas que intentan cruzar las calles inundadas en sus vehículos. Esto a pesar de que se ponen señales de advertencia, esto a pesar de que cierran calles, esto a pesar de que se ponen obstáculos para que la gente no cruce. La gente aún así desobedecen y se arriesgan a cruzar las calles inundadas en sus carros, llevando a muchos a la muerte. La gente no se da cuenta que solamente 6 pulgadas de agua pueden arrastrar a una persona. 12 pulgadas, que es más o menos esto, de agua pueden arrasar un carro. Y la gente no se da cuenta de estas cosas y no toma en serio las advertencias. Es tal la desobediencia que la Agencia Nacional de Servicio Climático en Texas le tocó lanzar una campaña para concientizar a la gente de la importancia de obedecer en medio de las circunstancias de inundación. Ellos hicieron esta campaña aún usando el tipo de música favorito allí en Texas, en esta parte del mundo. Veamos este video. Si llega un camino, un puente inundado, de la vuelta, no se ahogue, no se arriesgue su vida, eres muy importante. De la vuelta, no se ahogue, recuérdelo siempre ante la duda. De la vuelta, no se ahogue, de la vuelta, no se ahogue.
es mejor regresarse que ahogarse. Ahora permítanme traer esta curiosa historia a nuestra enseñanza de hoy, porque esto es una ilustración de nuestra relación con Dios. Porque al igual que la gente no hace caso a las señales de advertencia, aunque su vida esté en peligro, todos los seres humanos hacemos exactamente lo mismo con Dios. Ignoramos sus advertencias, no hacemos caso a sus mandamientos, hacemos lo que queremos y ponemos en peligro nuestro bienestar, ponemos en peligro nuestro matrimonio, arriesgamos nuestras relaciones familiares, arriesgamos nuestras finanzas, nuestra salud y a veces aún hasta nuestra vida. Y lo más triste no es solamente que ponemos todo en riesgo al desobedecer a Dios, sino que adicionalmente nos perdemos de un sinnúmero de bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros por medio de la obediencia. Por eso quiero compartir con ustedes hoy la idea principal, la cual es: muchas, no todas, pero sí muchas bendiciones dependen de mi obediencia. Ahora, ustedes escucharán todo esto y se preguntarán, bueno, pero ¿cómo así? Yo pensé que no era por obra, sino por gracia. ¿Cómo es esto de que muchas bendiciones dependen de mi obediencia? Ahora, ¿por qué obedecer a Dios? ¿Qué beneficios trae esto y cómo dependen muchas de esas bendiciones de mi obediencia? Bueno, esto es lo que vamos a responder a la luz del final de Deuteronomio capítulo 6 y el capítulo 7 de Deuteronomio. Vamos a empezar con un primer punto. Voy a compartir con ustedes 3 puntos, pero vamos a empezar con el número 1, y a los que les encanta tomar nota, el punto es: la obediencia me protege del mal. La obediencia me protege del mal. Uno de los graves errores que cometemos es pensar que Dios nos ha dado instrucciones, prohibiciones y mandamientos simplemente porque Él no quiere que nos divirtamos. Hay gente que dice: ay, no, el cristianismo es muy aburrido porque se prohíbe todo lo que es divertido. Es un gran error pensar que todo lo que encontramos en la palabra de Dios es triste y que no cumple el propósito para que nosotros podamos ser realmente felices. De hecho, lo contrario es la realidad y la verdad. Dios desea que nosotros vivamos una vida plena. Dios desea que nos divirtamos, que disfrutemos esta vida, pero dentro de los parámetros que no nos van a destruir. Mucha gente cree que la restricción es esclavitud. Sin embargo, piensan que son libres cuando en realidad lo único que viven es en un libertinaje que los esclaviza. Miremos lo que nos dice de nuevo Deuteronomio 6:24, que fue el pasaje con el que iniciamos hoy. Así que el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos. Dios le da una lista de estatutos a Israel, 613 leyes, instrucciones, y el Señor mandó que se observaran. Observar implica ponerlas por obra, obedecerlas, vivirlas. Y además Dios mandó que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios, que respetáramos su autoridad, que temiéramos su gobierno, su soberanía, su poder. Y dice aquí el propósito: para nuestro ¿qué? Para nuestro bien. No es para nuestro aburrimiento, no es para nuestra tristeza, es para nuestro bien, para preservarnos la vida como hasta hoy. Así que las instrucciones que Dios le dio a Israel tienen ese propósito de bendecir a la nación. Las instrucciones que Dios nos da a nosotros tienen el propósito de bendecirnos, de que haya un bien, de que haya un bienestar, de librarnos del mal, de preservarnos la vida. El problema es que no entendemos que así como hay leyes físicas, como la ley de la gravedad, también hay leyes espirituales.
También hay leyes morales, y cuando violamos esas leyes, cuando no hacemos caso, cuando hacemos caso omiso, cuando no aplicamos el sentido común y violamos y transgredimos esas instrucciones, entonces tampoco podremos escapar de las consecuencias de esas leyes espirituales cuando se rompen y de esas leyes morales cuando se rompen. Así que Dios, quien sabe todas las cosas, nos instruye basado en el conocimiento pleno que Él tiene de la ley física, de la ley moral y de la ley espiritual. Él nos instruye para nuestro bien. Ahora, recordemos que Israel en este momento, aquí en Deuteronomio, están ya a punto de entrar a la tierra prometida. Ya habían sido liberados de la esclavitud de Egipto, habían estado 40 años en el desierto. Ya están a punto de entrar a la tierra prometida. Así que están ya, solo es cruzar el Jordán y se encuentran con Jericó, que es la primera batalla que Dios les da la victoria. Sin embargo, en este momento final, Dios, antes de que entren a la tierra, les da unas instrucciones para que ellos obedezcan basados en su amor. Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando de la importancia de nuestro amor por el Padre. Miremos lo que nos dice Deuteronomio 7:1. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, o sea, la tierra prometida, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y da ejemplos de cuáles son esas naciones: los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Lo primero que Dios hace es recordarles que cuando entren en la tierra y Dios les dé la victoria, no es porque ellos son muy fuertes, no es porque ellos son muy poderosos, porque el Señor les está recordando que son naciones más poderosas que ellos. Versículo 2: y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, viene la instrucción: los destruirás por completo. Los destruirás por completo. Recordemos que estos eran pueblos paganos, estos eran pueblos salvajes, eran tribus idólatras, eran gente inmoral, eran gente terrible. Así que Dios les dice: los destruirás por completo, no harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. Te doy la orden de que arrases con esa gente malvada. Dios está usando a Israel para traer juicio a la maldad de esas naciones. No podían hacer alianzas y no contraerás matrimonio con ellos. No vas a establecer relaciones emocionales con ellos. No darás tus hijas a sus hijos. No vas a emparentar con ellos a través de tus hijos, ni tomarás sus hijos para tus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán. Y Dios da la razón por la cual ellos tenían que arrasar con esas tribus, porque ellos debían no involucrarse con ellos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme. O sea, ellos iban a influenciar de tal manera que los iban a llevar a la idolatría para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Dios no quería que Él fuera el que los destruyera a ellos, a Israel, por su desobediencia, porque hay leyes espirituales, hay leyes morales, y Dios les dice: si ustedes violan esas leyes, me toca destruirlos. Por lo tanto, las instrucciones que les doy es para guardarlos del mal, es para protegerlos del mal, es para protegerlos de las malas consecuencias, es para su propio bien. Versículo 5: pero así harán ustedes con ellos. ¿Qué van a hacer? Van a derribar sus altares, a todos sus falsos dioses, destruirán sus pilares sagrados y cortarán sus imágenes de acera y quemarán a fuego sus imágenes talladas. Acera era esa diosa a la que adoraban allá. Estos pueblos cananeos que estaban en la tierra de Canaán. Entonces Dios le instruye que debían arrasar, destruir, quitar la idolatría, quitar la maldad por su propio bien, para evitar la disciplina de Dios. La obediencia me
protege del mal. Y todos los que estamos escuchando como padres decimos, así es. Y si estamos con los niños cerca, los muchachos, estamos diciendo, mira, eso es la realidad. La obediencia te va a proteger del mal. Pero ¿qué nosotros? ¿Qué de nosotros? Porque sabemos muy bien que la obediencia va a proteger del mal a nuestros hijos. Pero entonces, ¿por qué nosotros desobedecemos a Dios cuando le estamos exigiendo a nuestros hijos obediencia y nosotros hacemos lo que queremos? ¿No es eso hipocresía? Ahora, Dios quiere evitarnos las consecuencias de la desobediencia y el pecado. Como cualquier buen padre, Él está interesado en nuestro bienestar. Él no quiere que nuestra vida quede inundada. Él no quiere que nuestra vida quede como quedan esos vehículos allí flotando en el agua, destruido la propiedad material del vehículo, poniendo en riesgo la vida de nuestras familias. Él no quiere que nuestros matrimonios, nuestras relaciones se ahoguen por las malas decisiones y por la desobediencia. Él no desea que seamos afectados por las cosas que Dios sabe perfectamente que nos van a afectar. Ahora, ¿tú quieres que tu vida esté como este vehículo? ¿Tú quieres que tu matrimonio esté así? ¿Tú quieres que tu salud esté así? ¿Tú quieres que tus finanzas estén así? ¿Tú quieres que tu vida esté así? No, obviamente, ¿quién va a ser tan incoherente de desear estar en un estado de destrucción, en un estado en donde perecemos? Absolutamente nadie. Sin embargo, a veces pensamos que nos vamos a salir con la nuestra. A veces pensamos que si lo hacemos, que si hacemos el mal suficientemente bien, nadie se va a dar cuenta. Que nos vamos a salir con la nuestra. Sin embargo, no hay crimen perfecto delante de Dios. Todo sale a la luz tarde o temprano. Así que si en este momento de tu vida has violado las advertencias de Dios, has transgredido la señalización de Dios, las prohibiciones de Dios, los mandamientos de Dios, y crees que te vas a salir con la tuya, te doy una mala noticia: no te vas a salir con la tuya. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Eso es una ley espiritual. Así que todo lo que se hace en tinieblas, Dios lo sacará a la luz, y tarde o temprano nos llegará el recibo para pagar las consecuencias del pecado, las consecuencias de nuestra desobediencia. Y ese recibo siempre llega muy alto, ese recibo siempre llega muy caro. El pecado nos llevará más lejos de donde queremos ir. El pecado nos hará pagar más de lo que queremos dar. Recordemos la idea principal: muchas bendiciones dependen de mi obediencia. Muchas bendiciones dependen de mi obediencia. Punto número 2. Entonces, ya hablamos que la obediencia me protege del mal. Punto número 2. La obediencia es el fruto de mi nueva identidad en Cristo. Entonces, la obediencia me protege del mal, y la obediencia es el fruto de mi nueva identidad en Cristo. Nuestra identidad debe determinar nuestra conducta. Por ejemplo, si fuéramos simios, se esperaría que nuestra conducta fuera la conducta de un simio. Pero como no somos simios, entonces se espera que no nos comportemos como ellos. Los que somos mayores de edad, se espera que nos comportemos como mayores de edad, como personas maduras, no como niños pequeños. Los niños pequeños se espera que actúen como niños pequeños, porque eso es lo que ellos son. Entonces Dios, a continuación, en el capítulo 7, le recuerda a Israel quiénes son. ¿Quiénes son? Para que esto los guíe a vivir a la luz de su nueva identidad en Cristo. Y esto es un buen punto para meditar. Es una buena razón para hacer un alto. ¿Quién eres tú? Porque tu respuesta a esa pregunta va a determinar tu conducta. ¿Eres una persona perdida? ¿Eres una persona sin salvación? ¿Eres una persona esclava del pecado? Porque así eso es lo que eres, así te comportas, y tiene sentido que vivas como vives.
Pero si eres hijo de Dios, si entregaste tu vida a Jesús, entonces debe haber una diferencia en la manera en que tú vives. Veamos lo que Dios le dice a Israel. Deuteronomio 7, 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para el Señor. Santo significa separado. Santo significa apartado. Tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo, para que reflejen el carácter de Dios como pueblo de Dios, de entre todos los pueblos que están en la superficie de la tierra. Entonces Dios los separó, Dios los escogió, y dice el versículo 7, el Señor no puso su amor en ustedes, o sea, más encima puso el amor de Dios, pero les va a decir la razón por la cual no fue que Él puso su amor. El Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo. O sea, Dios puso su amor no porque ellos eran más numerosos que otro pueblo. No fue por eso. Pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Cuando Dios llama a Abraham ni siquiera existían. Más porque el Señor los amó. ¿Por qué Dios puso su amor sobre Israel? Porque decidió amarlos. Punto. No era porque eran grandes, no era porque eran poderosos, no era porque eran especiales, no era porque eran obedientes, ciertamente, porque nunca lo fueron, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los amó e hizo promesas a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de la casa de servidumbre, de la casa de esclavitud, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios muestra su amor, los aparta, los separa, los escoge por amor, simplemente por amor, sin mérito alguno, por su gracia. Esa fue la situación de Israel. Ahora, ¿qué de nosotros? Veamos lo que nos dice el Nuevo Testamento. Si es que Dios nos escogió porque éramos muy especiales o porque éramos muy poderosos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29, dice así: pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne. O sea, los cristianos no son muchos los que son llamados y son, mejor dicho, los genios conforme a la carne, conforme a la sabiduría de este mundo. Ni muchos poderosos. O sea, Dios no nos llama porque somos sabios, ni porque somos poderosos, ni muchos nobles, ni porque tenemos mucho abolengo o venimos de familias muy prestantes. Sino, entonces, ¿cuál es la razón por la cual Dios nos escoge? Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Saben ustedes que 10 años después de que mi esposa y yo nos graduamos de el colegio, como le llamamos en Colombia, o la escuela, bachillerato, la secundaria, nos graduamos 10 años después, nos reunimos con nuestros amigos, nuestros compañeros, y empezamos a intentar identificar qué hacía cada uno de ellos? Y como yo fui durante toda mi educación, siempre fui el que hacía matoneo a otros niños. Siempre fui, como le llaman en inglés, el bully. Siempre era el que le pegaba a los otros, siempre era el dominante, siempre era el malvado. Entonces, mis compañeros de secundaria, cuando intentaron adivinar qué era lo que yo hacía, ellos dijeron, de pronto narcotraficante, porque como yo era tan malo, ellos pensaron que seguramente esa sería mi carrera. Cuando les dije era pastor, ellos solamente pudieron echarse a reír porque pensaron que era un buen chiste. Al final de la noche me seguían preguntando, no, en serio, ¿qué es lo que tú haces? Bueno, Dios escogió lo necio, yo era lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. De pronto tú dirás, ay, yo no tengo poder, yo no tengo nombre, yo no tengo academia, yo no tengo hoja de vida, yo no tengo dinero, yo no tengo influencia, yo no soy político, yo no tengo nada de eso. Bueno, Dios te escogió a ti, débil, insignificante, como me escogió a mí también, insignificante, débil, necio. ¿Para qué? Para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo y lo que no es, para anular lo que es. Por eso Dios escoge un hombre como el apóstol Pablo, un asesino,
para avergonzar, para confundir, para que Él muestre su gloria, para que nadie pueda decir, ay, miren lo que dice acá, versículo 29, para que nadie se jacte delante de Dios, para que nadie pueda decir, sacando a pecho, esto lo logré, fui yo. Dios me escogió, fue porque yo soy bueno, porque yo soy poderoso, porque yo soy sabio, porque yo soy fuerte. No, lo contrario, Dios nos escoge porque somos necios, porque no somos sabios, porque somos débiles, para que entonces por medio de nuestra habilidad, por medio de nuestra condición de maldad, Él pueda mostrar su gloria, Él pueda mostrar su poder, y nadie pueda asignarnos a nosotros la única gloria que le pertenece a Él, que nadie pueda asignarnos a nosotros el mérito, que lo que somos, somos por la gracia de Dios. Amén. Familia, así como Israel fue separado por Dios para sus propósitos, y Él tiene unas promesas específicas para Israel, las cuales cumplirá, como ha cumplido todo lo que ha determinado hasta este tiempo. De la misma manera nosotros hemos sido separados por Dios, hemos sido escogidos por Dios, hemos sido llamados por Dios, y nos amó conforme a su divina voluntad, sin mérito alguno, por gracia. Ahora, si Dios nos amó, y así como Dios sacó a Israel de Egipto de la esclavitud, Dios nos sacó a nosotros de la esclavitud del pecado. ¿Cómo entonces, habiendo sido liberados por la gracia de Dios, habiendo sido redimidos por el amor de Dios, cómo podemos andar en desobediencia cuando ya hemos sido liberados de ella? No tiene sentido. Si ya no somos esclavos del pecado, ¿por qué seguimos actuando como si estuviéramos todavía esclavos a esos hábitos pecaminosos? Estas hermosas verdades de los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador nos dan a nosotros una identidad, una posición diferente que nos motiva a vivir de una manera diferente, con una nueva identidad. Porque la obediencia es el fruto de mi nueva identidad en Cristo. Yo obedezco porque ahora soy otra persona. Antes estaba esclavo de los delitos y pecados en los que yo andaba. Dice Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios por su gracia, Dios por su amor, nos ha bendecido en los lugares celestiales con toda bendición en Cristo Jesús. Nos ha dado bendiciones que no merecíamos, nos ha justificado, nos ha redimido, nos ha perdonado, nos glorificará, nos está santificando. Todo por gracia. Y dice el versículo 4: porque Dios nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, antes de que tú pudieras decir o hacer algo, antes de que tú pudieras tener siquiera algún mérito. ¿Para qué? Él nos escoge, Él nos llama, Él nos separa con un propósito, y el cual es para que fuéramos santos, para que viviéramos separados para Él, para que todo el que mire nuestras vidas pueda decir: ese hombre, esa mujer, ese matrimonio, esos hijos, esos muchachos pertenecen a Cristo por su vida. Y para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Él se merece nuestra adoración, nuestra exaltación, porque su obra a favor nuestro nos da una nueva identidad, y ahora podemos vivir de manera diferente, ya no como esclavos, ahora como libres, ya no como ajenos a las promesas de Dios, sino ahora como participantes de las promesas de Dios, ya no como quien no era parte de la familia de Dios, y ahora como hijos de Dios que reflejamos su carácter. Antes de Cristo vivíamos en nuestros pecados conforme a los deseos engañosos, conforme a los placeres que tenían nuestra naturaleza pecaminosa, pero ahora vivimos conforme a los deseos de Dios. Ahora vivimos conforme a la voluntad de Dios. Dios pagó por nosotros. De pronto tú ves a tus amigos, de pronto tú ves a tus compañeros de trabajo, tus compañeras de trabajo, y hoy no la pasan muy bien y se van a la parranda y son promiscuos, y pareciera como que la pasan buenísimo, y pareciera como que lo tienen todo, y pareciera como que son libres.
cuando en realidad son esclavos de sus propios pecados, cuando en realidad no tarda en llegar el recibo por sus pecados y viene el pago, vienen las consecuencias. Nuestra nueva identidad produce fruto de obediencia. Juan 15 dice así, versículo 4: permanezcan en mí, dice Jesús, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Ese da mucho qué? Así es, fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. Jesús está hablando del fruto espiritual. Jesús está hablando de la obra del Espíritu en nuestras vidas, del fruto interior que se produce cuando entregamos nuestra vida a Jesús, y también del fruto exterior que ese cambio interno produce hacia afuera, transformando a otros, llevando a otros hacia Dios. Ese permanecer en Cristo implica obediencia. Así que a los que somos de Cristo y permanecemos en Cristo, damos fruto de justicia, damos fruto de bendición, damos fruto que honra y glorifica a Dios. Recordemos la idea principal: muchas bendiciones dependen de mi obediencia. Último punto, punto número 3. Ya hablamos que la obediencia me protege del mal. Ya hablamos que la obediencia es el fruto de mi nueva identidad en Cristo. Y el tercer punto es que la obediencia me bendice. La obediencia me bendice. Dios estableció un pacto con Israel allí en el monte Sinaí. Se conoce como el pacto mosaico. Era un pacto condicional. Era un pacto en el cual Dios le dice a la nación por medio de Moisés: si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir. Era un pacto en el cual Dios les dijo: pero si ustedes me desobedecen, yo voy a traer todo tipo de maldición sobre ustedes. Los voy a juzgar, los voy a disciplinar, voy a traer enfermedad, voy a traer calamidad, voy a arrasar sus cultivos. Pero si ustedes me obedecen, voy a hacer que su vida sea bendecida en todas las áreas. El pacto mosaico se basaba en esa obediencia. Si ustedes obedecen, los bendigo; si desobedecen, van a experimentar mi ira. Dice Deuteronomio 7, del 11 al 14. Guarda por tanto el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy, para cumplirlos. Entonces sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas, o sea, si obedeces y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Si obedeces, esto es lo que vendrá: te amará, te bendecirá, te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu vino nuevo, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que Él juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. El principio es, en el pacto mosaico: si obedeces, serás bendecido. Y al final del libro de Deuteronomio, el Señor amplía esta idea y la resume así en el capítulo 28, versículos 1 y 2. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, o sea, si obedecen en todo, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Ustedes dirán: bueno, pero nosotros ya no estamos bajo el pacto mosaico, no vivimos en el Antiguo Testamento, y eso es cierto. Sin embargo, hay algo que aprendemos. Hay ciertas bendiciones que están condicionadas a nuestra obediencia. Hay un tipo de bendiciones que Dios da por gracia a toda la humanidad. Nos da lluvia, hace salir el sol sobre buenos y malos,
nos da oxígeno a buenos y malos. Hay otras bendiciones que Dios da a su pueblo, a sus hijos, a los que entregan su vida a Él, como la redención, el perdón de pecados, la justificación, la vida eterna, la vida espiritualmente abundante. Y hay otras bendiciones que están condicionadas a nuestra obediencia. ¿Qué va a pasar con tu matrimonio si tú obedeces a Dios en todo lo que Él te dice para que cumplas tu rol como esposo, como esposa en tu matrimonio? ¿Sabes qué va a pasar? Que tu matrimonio va a ser una tremenda bendición. Dios tiene ciertas bendiciones para los que obedecen. ¿Qué va a pasar si como hijo obedeces a tus padres en el temor del Señor? Vas a disfrutar de tremendas bendiciones. ¿Qué pasa si obedecemos al gobierno en el cual vivimos? Obviamente sin violar los principios de Dios. Bueno, vamos a experimentar ciertas bendiciones, vamos a experimentar ciertos beneficios. ¿Qué pasa si aplicamos los principios de Dios para las finanzas, para los negocios? Bueno, vamos a cosechar los beneficios de hacer las cosas correctamente. Entonces Dios quiere que nosotros disfrutemos de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros, no solamente las que tiene para todos, la humanidad, no solamente las que tiene para los que somos sus hijos. Miremos lo que dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, hay muchas bendiciones que tenemos solo en Cristo. Esas bendiciones las tiene Dios para ti. Ser guardados del mal, ser perdonados, ver fruto en nuestras vidas. Pero esas bendiciones también empiezan con obediencia. Empieza con la obediencia de entregar nuestra vida a Él, entregarnos por completo a Él. Si quieres las bendiciones de Dios en tu vida romántica, debes obedecer las advertencias de Dios al respecto. Si quieres las bendiciones de Dios en tu vida familiar, debes obedecer las instrucciones para tu familia. Si quieres que Dios bendiga tu negocio, tu riqueza, todo lo que hagas, debes obedecer. Pero si tú violas la advertencia, si tú dices yo lo puedo hacer mejor, yo sé mejor o más que Dios, yo me voy a pasar por ahí. Dios dice que no crucemos eso, pero yo sé que yo puedo. Si voy suficientemente rápido, si voy con suficiente fuerza, yo lo lograré. Dios no quiere que tú pagues las consecuencias de la desobediencia, así como las personas que mueren al intentar cruzar las calles inundadas en sus carros o caminando porque piensan que ellos sí lo van a lograr. Dios tiene muchas bendiciones que darte a ti. Él quiere bendecir tu vida. Él quiere que tú disfrutes su propósito eterno y maravilloso en todas las áreas de tu vida. Sin embargo, debes rendirte a Él. Recordemos la idea principal: muchas bendiciones dependen de mi obediencia. Y el primer paso que Dios quiere que des es que entregues tu vida hoy a Él. Miren lo que dice Primera de Juan, y con esto cerramos. Capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero a todos los que lo recibieron, si tú recibes hoy a Jesús en tu vida, mira lo que viene: les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Si tú recibes a Cristo hoy en tu vida, te convertirás en un hijo de Dios. No solamente en una criatura de Dios, sino en un hijo de Dios, porque no todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero solo los que recibimos a Cristo nos es dado el derecho de llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, debes recibir a Cristo y debes creer en su obra. El nombre de Cristo significa Salvador, Mesías, Redentor, el que perdona tus pecados. Estas personas, dice el versículo 13, que no nacieron de sangre. O sea, no es simplemente por nacer en este mundo que automáticamente somos hijos de Dios. No, hay que recibirlo, hay que creer en Él. Ni de la voluntad de la carne. No es una persona que es simplemente por la voluntad de otro que se hace hijo de Dios. Es una voluntad personal. Ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Dios quiere
Y esta es su voluntad, este es su deseo, de que tú seas altamente bendecido, de que tú disfrutes de manera especial todas las cosas que Él tiene reservadas para ti. Vamos a orar y vamos a tomar un tiempo para entregar tu vida a Jesús si aún no lo has hecho. Oremos. Dios, te damos gracias, Señor, por tu preciosa y poderosa palabra. Gracias porque a través de la obediencia somos guardados del mal. Gracias porque hoy aprendimos que la obediencia es el fruto de mi nueva identidad en Cristo. Y gracias, Señor, porque por medio de la obediencia tenemos acceso a un sinnúmero de bendiciones que tienes reservadas para nosotros. Perdónanos porque hemos desobedecido de muchas maneras, Señor. Perdónanos porque desobedecemos en muchas áreas. Hoy te pedimos perdón. Y oramos para que aquellos que están escuchando este mensaje, allí con tus ojos cerrados, con tu rostro inclinado, si Dios ha tocado tu corazón, si tú sabes que debes entregar tu vida a Jesús hoy, si Dios te está llamando, si tú eres consciente de que Dios te está buscando, ora conmigo esta oración. Dios, hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que Jesús murió en la cruz por mí, para pagar la condena que yo debía haber pagado. Ese sacrificio me da acceso al perdón. Yo recibo el perdón tuyo por medio del sacrificio de Jesús. Declaro que Jesús se levantó de entre los muertos al tercer día, venciendo la muerte y el pecado. Y ahora te doy gracias porque disfruto de la vida eterna que prometes a todos los que creemos en ti y te recibimos en nuestras vidas. Ayúdame a vivir de una manera que te honre, de una manera que te obedezca, para poder disfrutar de todas las bendiciones que tienes para mí. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y el pueblo de Dios dice: amén.